quisieron compartir este tiempo con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que están acompañando el encuentro desde el YouTube. Es una alegría para nosotros desde la chichería, este lugar de encuentro donde comenzamos a leer a Cuy, a pensar y a pensarnos, poder compartir una instancia, un encuentro, no solamente para pensar a Cuy, sino para recibir y abrir la puerta a pensadores latinoamericanos y a nuestros pensadores que son quienes nos van a contar un poco su experiencia de lectura de Cuy y sobre todo de Freire en estos 100 años de celebración. Con esta actividad, este encuentro que estamos comenzando, también estamos inaugurando, si se quiere, una serie de actividades que vamos a estar realizando desde la Universidad Popular en el marco, ¿no?, de los 100 años de Paulo Freire, que es un poco, ¿no?, bueno, para nuestra práctica militante, una inspiración, ¿no? Las bases, si se quiere, de la Universidad Popular están en aprendizajes que tuvimos de Freire, así que bueno, con muchísima felicidad y emoción de estar celebrando tantas enseñanzas que sin dudas, ¿no?, se van resignificando, y que está buenísimo que en esta oportunidad, ¿no?, podamos estar volviéndolo a leer y a repensar y a darle vueltas con los sentidos que estamos en el ahora, ¿no?, en el caminar haciendo, y particularmente este encuentro, ¿no?, donde distintos compañeros nos hemos cruzado y enraizado para lograr que hoy suceda este encuentro que veníamos, ¿no?, ya conversando. Yo me acuerdo haber participado en alguna de las charlas de la chichería, de las lecturas, donde también estaba Javier, y que se ha conversado varias veces, se nombraba, ¿no?, este cruce Cuy-Freire, y siempre estaba ahí como latiendo, y nunca terminaba, o hablo por lo menos de mi experiencia, nunca terminaba ahí de concretarse, así que esto, con mucha felicidad de que finalmente esté acá, agradecerle a María Ángeles, a Valeria, a Diego, a la chichería, que en definitiva, ¿no?, han hecho que, bueno, impulsaron que esto sea posible, así que, bueno, agradecerles profundamente. Y bueno, esto, más que gracias, y no sé, Mari, si vos querés agregar algo más, y si no vamos comenzando. Quizás mientras vos comentabas, una de las cosas que se hace en la chichería es el mero estar, ¿no?, el sentarse a estar, a que el tiempo ese transcurra y que se van dando diferentes vivencias, y en esas vivencias del encuentro. Es un poco lo que se fue gestando en la chichería desde que iniciamos, y tanto Carla como Pepe, como Javier, y como cada una de las personas que estamos aquí, hemos, durante este tiempo que comenzamos con la virtualidad y este tiempo tan excepcional, nos dejamos estar de alguna manera, nos hicimos presencia, nos encontramos en diferentes espacios, en diferentes conversatorios, la palabra circularon voces desde ellos y desde nosotros, y desde otras personas que se fueron sumando, este pensamiento tan nuestro, tan de nuestra tierra, y hoy, bueno, se hace presente a través de Paulo Freire, como abrir la puerta de la chichería es abrir la puerta de casa, abrir la puerta para que otra amistad se sume a conversar, y a sumar esas diferencias que hacen que seamos hoy lo que estamos siendo, ¿no?, en nuestra tierra, en nuestra América. Hoy se suma una nueva voz a nuestra chichería, que es la de Walter, siempre y cuando se pueda conectar desde el lugar en donde está, que de todos nuestros invitados, invitados, es la persona que hasta ahora no ha estado. Pero bueno, es una alegría y una celebración poder tener estos 3 momentos, ¿no?, primero la lectura, después de la lectura el encuentro con las otras voces, y después esta circularidad de la palabra. Así que bienvenidas, bienvenidos, y arranquemos, así no se nos va el tiempo en presentación, digo, de mi parte nada más. Gracias, simplemente. Bueno, le damos la palabra entonces a Vale, así, bueno, continuamos. Muchas gracias.
Ahí me desmuteé. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, todas y todes. Como las chicas adelantaron, hoy vamos a tratar de pensar a través de Kusch y Freire nuestras realidades en relación a la educación, a lo popular. Para eso, primero les quiero dar un gran abrazo, un gran saludo a todas las personas que nos están viendo desde YouTube. Trataré de ir leyendo a todos los lugares que nos saludaron. Por ejemplo, Neuquén, Rosario, desde Cava, desde Canoas de Puerto Alegre de Brasil, Uruguay, gente de Lanús, nos mandan saludos a los invitados, obviamente desde la Universidad de Moreno, Unipampa, desde Tucumán, la localidad 25 de Mayo, desde Rawson, en Chubut. Saludos desde Biblioteca Popular Huarizata, Ailio Educativo, en Tucumán, Argentina. Un abrazo grande. Roca Fisque, en Río Negro. Yolanda Aquino nos saluda y dice hola, buenas tardes. Estudiante de la UNAUR y gente de Avellaneda. Muchas gracias a todos quienes nos están viendo y escuchando. A continuación vamos a presentar a nuestro primer invitado. Él es José Pepe Tassat, doctor en educación por la UNTREF y por la UNLA, es licenciado en psicología por la UNLA y es organizador de las jornadas de pensamiento de Rodolfo Kusch y coordinador de la plataforma educativa Pensar en Movimiento. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto, Valeria. Gracias, María de los Ángeles. Juliana, gracias. Es un honor estar con Carla y con Javier. La verdad es interesante esta conjunción, ¿no? Yo creo que es algo de lo que ya se venía palpitando y lo que va a seguir, que va a continuar, que este tramo en conjunto entre Kusch y Freire. Yo quiero partir de algunas cuestiones que me parece fundamental. ¿Qué es la educación y qué significa ser un pensador en un horizonte de una generación? Yo voy a hablar desde ese lugar. Después seguramente Carla y Javier avanzarán sobre los otros tramos que aportaron tanto Freire como Kusch. Para los que me conocen, puedo haber acreditado en psicología o en educación, pero soy ante todo un indisciplinado por naturaleza. Y desde ese ámbito es donde yo voy a hablar. Esa inquietud generacional que evidentemente simbolizaron Freire y Kusch, pero que al día de hoy tendríamos que pensar quién lo está llevando a cabo y de qué manera. Para no quedarnos solamente en la conmemoración. No es solamente la lectura o su práctica, sino también revalorizar nuestra práctica para que de ahí hacer otra cosa. Me parece que en ese plano, desde la UNTREF, donde yo estoy alojado desde el inicio, podemos decir que la educación tiene muchas, pero muchas definiciones. Una con la cual yo coincido, que dice Adriana Puigros, es que es simplemente uno de los instrumentos civilizatorios en esta guerra civilizatoria. ¿Qué significa? Que evidentemente la construcción del lazo social en el marco de lo visible o invisible del lazo entre el Estado, la sociedad y el mercado, generan una impronta específica de cómo ser ciudadano. Y en eso están todas las expectativas, deseos que tienen que ver con los horizontes de cada una de sus épocas. Por eso para nosotros es fundamental, desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero, desde el programa Pensamiento Americano, aportar pensadores que puedan dialogar desde distintas disciplinas para poder ayudar en el aula. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si se puede ver. ¿Se ve bien ahí también para el canal YouTube? ¿Se ve bien? Ahí están dialogando Santiago Castro Gómez y Carlos Cullen, Walter Mignolo, Silvia Rivera Cusicanqui con José Santo, Meliá, está Escanón, está Dussel, está Rita Segato, está Jorge Aleman, está Guillermo Martínez, está Carla. ¿Qué significa? Aportar estos pensadores porque siempre lo más próximo es lo que a veces más rechazamos.
Y lo que no nos damos cuenta que de última lo que más rechazamos tiene que ver con nuestra propia condición de vida. En ese tramo también estamos aportando para la escuela media y a la escuela primaria, donde pueden descargar una revista y donde tienen en formato de historietas, tanto en español como en portugués, a través del acuerdo que tenemos con la Universidad Estadual de San Pablo y la Universidad de Santa Cruz de Río Grande do Sur, historietas que trabajan a Quijano, que trabajan a Cush y que trabajan a Silvia Rivera Cusicanqui. Para nosotros, ¿por qué es importante este aporte? Porque tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. Tiene que ver con Freire y tiene que ver con Cush. Tiene que ver con la lógica del estar. Y el estar no es otra cosa que estar alojado en un ámbito, en un suelo simbólico compartido. Y si nosotros podemos pensar tanto a Cush como a Freire, seguramente quienes se acercan a esa tensión, porque de última siempre se trata de una tensión, pueden acercarse a la crítica que le hace Cush a Freire. Y la crítica que le hace Cush a Freire, específicamente, está relacionada con su posicionamiento vinculado con la ciencia. Y más que nada, les voy a traer, si me permiten compartir pantalla, algunos aportes que encontró Javier Río, quien hoy está acá también, y que también hicimos esta exposición en Merlo, Javier, no sé si recordás esa vez, y que tiene que ver con lo que él encontró en la biblioteca de Maimarán, donde están los escritos y los libros que utilizaba Cush, y ahí, en esos escritos, encontró algunas cuestiones que no están en las obras completas, y que tiene que ver con esa sorpresa, ese asombro que tiene Rodolfo Cush al encontrar en Freire algo totalmente distinto en su metodología y en su opción. Les aseguro que mi desaliento iba en forma creciente hasta que llegué al trabajo de Pablo Freire. Ahí respiró. Seguramente todos los aportes de Javier después lo va a trazar él, pero yo no quiero quedarme en lo que dice Cush sobre Freire. Quiero imaginarme lo que hubiese dicho Freire sobre Cush, que me parece que también ahí obedece a pensar la lógica de una generación. Porque nosotros no somos polos aislados, siempre estamos en el marco de una generación, siempre vivimos en un paraguas que evidentemente nos ampara. Y ahí, seguramente, para los que conocen la obra de Freire, también para los que conocen la obra de Cush, Freire diría que evidentemente la posición política en Cush no está clara. Porque no hay una posición política, es una posición netamente ética. También diría que evidentemente la mística religiosa de su discurso, al convocarlo en lo sagrado, al convocar la institucionalidad de la fe, al convocar en forma permanente los rituales de vida, se separa de una opción por, evidentemente, los oprimidos para conllevar otra realidad. Y ahí seguramente Cush le contestaría que él, sobre ese continente enorme de la razón que explica cada una de las acciones, él no se va a generar desde la política, lo va a pensar en forma anterior, lo va a pensar desde la ética. La ética es anterior a la política. Y ahí me parece que en ese ámbito, en ese lugar, en esa condición humana que no queremos asumir, está toda la posibilidad de lo sagrado, que era una conjunción en conjunto. No solamente los rituales convocan a lo mitológico es un orden de sentido de vida. Y ahí lo que viene a traer Cush es que ese continente racional que nosotros pensamos se olvidó de saber algo de donde realmente provenía. Cuando nos desprendimos evidentemente de una cosmovisión compartida, asumimos el proceso de dominación, los genocidios, como parte constitutiva del dominio del territorio. ¿Para qué? Para la mercantilización de la vida. ¿Para qué? Para que sigan esta lógica de posesión de la propiedad privada. ¿Bien? Mientras las vacas siguen siendo de otros, las penas siguen siendo nuestras. Por eso somos tierra que camina, decía Atahualpa. Me parece que ahí lo que quiere criticar, evidentemente, Freire a Cush, es que son de dos planos de territorios distintos. Uno está netamente asumido en la lógica dialéctica. Freire parte de la lógica dialéctica.
parte de entender de que las cosas se confrontan y que una se supera. Mientras que para Kush la lógica no es de confrontación, la lógica es de convivencia. Y ahí hay una diferencia muy, pero muy grande. Si se quedan solamente los que entienden sobre Kush y sobre Freire, en lo que puede haber dicho Kush, o lo que puede haber dicho o imaginado desde nosotros Freire sobre Kush, nos olvidamos la esencia específica del acto educativo. Y ahí me parece que hubo dos opciones totalmente diferentes. Kush, evidentemente, optó por un rasgo en el paisaje. La educación no es otra cosa que un rasgo en el paisaje. Mientras que para Paulo Freire, la educación era una opción de una nueva sociedad. ¿Por qué? Porque permitía la construcción necesaria de las representaciones sociales para generar un entramado comprometido y de responsabilidad ante el otro. De última, si buscamos diferencia, siempre la podemos llegar a encontrar, pero también es cierto que era una generación que pensaba en otros horizontes. Nosotros, inhibidos en la acción, lamentablemente en lo que algunos denominan globalización, en este anarcocapitalismo, capitalismo salvaje, nos estamos olvidando de que ya no vemos muchos horizontes. La pandemia no solo vino a irrumpir y evidentemente a generar estas construcciones de entornos virtuales de contacto. La pandemia vino también a demostrarnos aquello más sagrado de lo que no queremos asumir que tiene que ver con la vida, pero a la vez a reforzar un estilo de vida del cual la inhibición de la acción sigue siendo el motor. Por eso me parece fundamental no solo convocar a pensar a Paulo Freire y a Rodolfo Kusch, me parece fundamental valorar la práctica de cada docente en el dispositivo áulico, de cada práctica educativa, de cada generación de acción en los movimientos sociales. No es solamente que estamos huérfanos de teoría, lo que no tenemos es valor de sistematización de nuestra práctica para poder pasarle la posta al otro. Y en eso no se trata de, como dijo uno de los que siempre habló desde la razón y desde los continentes, Habermas, dijo, evidentemente lo que mueve esta historia que se constituye por la razón está dado como una de las posibilidades de entendimiento compartido, y es solamente la razón. Me parece que ahí nos tenemos que alejar, y evidentemente tanto Freire como Kusch se asentaron en lo emotivo, en lo intuitivo, en otra forma de representación de saberes fuertes que tiene lo popular, lo campesino y lo ancestral. Por eso me parece importante aportar a Freire y a Kusch al ámbito evidentemente de la educación, como un rasgo del paisaje y como una posibilidad de construcción de la conciencia. Porque Habermas decía evidentemente que hay que salir de la lógica de la conciencia para pasar a la lógica del diálogo. Pero no existe el diálogo, lo que existe es lógica de poder. Seguramente Freire le criticaría mucho a Kusch, que nunca va evidentemente en todos sus escritos, salvo en uno que escribe en el 76-77, aparecen nociones específicas de lógica de poder. Y ahí me parece fundamental a tener en cuenta que no es una construcción solamente de lógica de poder, sino evidentemente de vulnerabilidad de la vida. Nuestra forma de conjugarnos es netamente mitológica. Una vez que asumamos eso, el mito de la ciencia, que da explicación de todos nuestros actos, podrá recrearse en otra forma para conjugar la civilización de otra manera y otros escenarios. A mí me queda por pensar, y lo dejo como pregunta, es ¿qué estamos haciendo nosotros como generaciones? ¿Cuál es el horizonte que visualizamos? Tanto Freire como Kusch evidentemente buscaban otro mundo y se animaban a pensar y a generar, ¿no?, a otra posibilidad del lazo humano. Mientras nosotros, en esta inhibición constante de luchas permanentes en las lógicas institucionales, a veces nos quedamos simplemente en eso y no visualizamos los otros escenarios necesarios. Por eso, otra de las cuestiones que nosotros vamos a aportar como posibilidad de acercamiento tanto a Freire como a Kusch es una nueva publicación que los invitamos para la semana que viene, donde las historietas educativas que generamos como núcleo prioritarios para las ciencias sociales
van a estar vinculados a Pablo Freire, a Leila González y a Anísio Teixeira. Nosotros conocemos mucho en el campo de Argentina a Pablo Freire, pero muy poco a Anísio Teixeira. Anísio Teixeira es uno de los que decía, educación superior, ¿superior a qué? Entre otras tantas cuestiones de inclusión y de derecho educativo. Y ahí me parece que plantear el vínculo de Kusch en esa sorpresa de la opción que tiene por el método que realiza Kusch, y que seguramente lo va a plantear Javier, también lo critica a Freire en el ámbito de pensar que es una lógica de desarrollo. La lógica de desarrollo es la lógica dialéctica. Y en eso me parece fundamental no creer que en esa diferencia está todo lo que nosotros podamos encontrar. Tratemos de buscar qué había en esa generación, cuáles eran sus pies, evidentemente, y la necesidad de otros horizontes. Ahí, si puedo compartir ahora, les voy a mostrar algo que seguramente vamos a presentar la semana que viene, que tiene que ver con el avance. A ver si lo hice bien, un segundo, que voy a poner la música también. Son las historietas educativas de Freire, pero están en portugués. Simplemente les muestro un avance de lo que trabajamos en los hechos cotidianos, de la convivencia y de la necesidad de la conciencia y la alfabetización. Este trabajo lo hago solo, no. El ilustrador es Javier Nobile, de la UNTREF. Alonso Becerra de Carvalho, de la Universidad Estadual de San Pablo. Felipe es de la Universidad de Santa Cruz de Río Grande do Sur, más todo el equipo que acompaña. Pero vuelvo a insistir con algo. Conmemorar tanto a Freire como a Kusch es pensar sus lazos generacionales. Y también animarnos a pensar sus cuestiones comunes y sus diferencias, siempre en el tramo educativo, que es el tramo donde nosotros estamos alojados. Pero también es pensar esa otra posibilidad de crear el mundo de vuelta, porque desde última ellos evidentemente se animaron, desde la bronca, desde el acercamiento, desde el encantamiento, desde el amor, o desde cualquier otra cuestión que evidentemente palpitaba en su construcción del vínculo con el otro. Por mi parte, los dejo con esta inquietud. ¿Qué estamos haciendo nosotros como generación ante estos otros que evidentemente nos pasaron la posta generacional? Muchas gracias.
Gracias, Pepe, por tus palabras, por dejarnos este mensaje tan mitológico y que despierta tantas esperanzas para seguir pensando y seguir repensándonos. Vamos a seguir Una saludando. sola cosa, vale, una sola cosa que de lo que quiero transmitir, porque casi siempre hacia el pasado sentimos nostalgia, pero hacia el futuro sentimos esperanza. Sin esperanzar no hay posibilidades de vivir, ¿bien? Ya tenemos bastante con que la lógica del poder es entristecer y oscurecer. Intentemos generar otra cosa. Exactamente. Bueno, gracias por acompañarnos y estar pensando un poco en estos temas a Verónica Bustos, a Verónica de UNAJUR, quería que le mandemos saluditos, a Patricia Saracho, que es del área de educación de Escobar, a Alicia María de Villaguay, Entre Ríos, un abrazo grande a Elizabeth Fleita de San Miguel, a Mónica Beatriz Rodríguez de UNTREF, que desde Castelar también nos mandan saludos. Saludos a Jessica Ardizone, desde Santa Teresita. Vamos a darle ahora el paso al siguiente invitado, que también nos va a hacer una reflexión acerca de estos dos pensadores que nos convocan. Vamos a presentar a Javier Río. Él es profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación, es docente e investigador en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Nacional de Hurlingham. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Valeria? Hola a todas y a todos, un gusto estar aquí compartiendo con grandes amigos. Ya hemos compartido algunos espacios de la chichería y también hemos compartido otros espacios con Carla, algunas cátedras conjuntas, así que para mí es estar como en casa, encontrándonos como amigos y amigas que queremos pensar lo nuestro, ¿no? Y valoro sobre todo una idea importante en ambos pensadores, ¿no? Que es la idea de encuentro. Creo que tanto Paulo Freire, muy evidentemente, y Kusch también muy evidentemente a lo largo de su pensamiento y su obra, nos proponen una pedagogía de encuentro, ¿no? Y veo esta pedagogía de encuentro en un montón de elementos, ¿no? Pero como nos convoca el tema del estar, ¿no? Porque pensamos en pensadores del estar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del estar? En discusión con una categoría filosófica que se nos ha impuesto en cierta manera desde Occidente, que es la categoría del ser. Y Pepe recién nos decía esa especie de confrontación, ¿no? Que muy claramente la describe Rodolfo Kusch en aquel libro muy conocido que recibió premios y demás, que es el América Profunda, ¿no? El libro primero de la América Profunda hace una gran descripción del ser, del estar, y el segundo libro hace una gran descripción del ser, ¿no? Configurado desde la cultura, desde la historia, desde la política, desde la filosofía y desde la ética, y si uno escarba un poquitito también desde la pedagogía. ¿Sí? Y intentando una suerte de mediación en el concepto de fagocitación, en el caso de Rodolfo Kusch. Me parece que también Freire es un invitador a los encuentros, ¿no? Y en torno a él hay mucha gente que se junta. Pero yo me voy a remitir a algunos acontecimientos históricos porque quiero detenerme en un problema que es el que analiza Kusch, que es el tema del desarrollo, pero también
ver de dónde vienen esa situación que es cultural, geopolítica, y tiene su correlato económico y también pedagógico. Esta corriente de pensamiento surge entre los años 50 y 60 y se desarrolla ya en una suerte de crisis en los 70. Aparece vinculada a un programa que es el tema de la Alianza para el Progreso, y catalogando a los estados y una división del mundo entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. En ese contexto también hay movimientos, ¿no?, que se van dando en el mundo, y un movimiento importante al cual Freire tiene, digamos, una cierta vinculación, es que se da el Concilio Vaticano II, que plantea una gran transformación en la Iglesia. Y el correlato en América Latina del Concilio Vaticano II es la reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín, Colombia, que define una característica para la América Latina, que es la opción preferencial por los pobres. Esto es fundamental para que se genere a partir de esto una suerte de movimientos que están vinculados a la filosofía, a la teología y a la pedagogía. Y Freire participa de esas tres cosas. ¿Por qué? Porque él inicia su tarea en el nordeste brasileño a partir de una experiencia que hace en las comunidades eclesiales de base, las CEP, que es fruto de esta experiencia de lo que Medellín reflexiona para América Latina. Antes Pepe hablaba del vínculo con lo sagrado, ¿no? Y vamos a encontrar después en algunas cuestiones que Rodolfo Kusch analiza de Freire, que por ejemplo el acercamiento que tiene Kusch de la obra de Freire le viene precisamente por gente de iglesia, ¿sí? Un instituto en Oruro, que es el INDICEP, que es el Instituto de Investigación Cultural para la Educación Popular, que dirigía un sacerdote, el padre Santiago Gelinas, lo contrata a Rodolfo Kusch para que asesore en algunas cuestiones que tienen que ver con esto de la educación popular entre los aymaras en Cochabamba y sus alrededores. Este instituto además tenía un programa de educación a través de radiofonía popular, ¿no? Radiofonía popular boliviana. Además de esto, Paulo Freire, ¿sí?, que tiene que, después de esta experiencia que hace en el nordeste de alfabetización, voy un poco rápido, pero a partir de esto es convocado a participar con su método de alfabetización del campesinado del nordeste brasileño, pero apenas dura un año su convocatoria en la asesoría, porque se produce el golpe de Estado en Brasil y primero es prisionero en Brasil y finalmente tiene que exiliarse. Hace un paso por Bolivia muy corto y recala en Chile, que es donde empieza a desarrollar y publica sus primeras experiencias pedagógicas, algunos opúsculos sueltos, y algunos de esos opúsculos después se integran a su primera gran obra, que es La educación como práctica de la libertad, que es anterior a Pedagogía del oprimido. Lo que recibe Kusch de este sacerdote del INDICEP son esos artículos que después
van a estar en pedagogía, en la educación como práctica de la libertad. Por eso, lo que podemos decir es que en el año 1970, que es cuando ocurre este asesoramiento de Kusch en Oruro, viaja varias veces a Oruro, desde Buenos Aires, porque él todavía no estaba radicado en el norte, y hay un carteo, ¿no?, que no figura en las obras editadas de Rodolfo Kusch. Y aquí es donde Pepe recién comentaba que encontré unas cartas, que son unas perlitas, en donde Rodolfo Kusch toma conocimiento de la obra de Paulo Freire, y además de tomar conocimiento, se siente incentivado por esta gente del índice para estudiarlo, ¿no? Es muy interesante estas cartas, son 3 cartas, porque primeramente compara 2 posiciones respecto al planteo del desarrollo. Una es el planteo de la DESAL, que es un organismo que se había gestado en Chile, ¿no? El DESAL es el Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina, ¿no? Funcionaba en Santiago de Chile y estaba en sus orígenes coordinado por un sacerdote jesuita. Escriben 2 tomos sobre la situación, explicando la situación latinoamericana y las conveniencias del desarrollo, ¿sí?, tanto en lo cultural, en lo económico y en lo educativo. Esa frase que explicó Pepe, ¿no?, que escribe en esa carta Rodolfo Kusch, en esa primera carta que es del 17 de marzo de 1970, en donde dice: le aseguro que mi desaliento iba en forma creciente hasta que llegué al trabajo de Paulo Freire. Ahí respiré. Esto lo dice Kusch, porque se había leído los 2 tomos de Sal, en donde planteaba un modelo de desarrollo con el cual se le erizaban los pelos a Rodolfo Kusch. Por eso la expresión, porque siente un alivio cuando lee a Freire. ¿Qué lee de Freire Rodolfo Kusch? Lee un texto, bueno, de DeSal lee 2 tomos que se llaman América Latina y Desarrollo Social, que es de 1965. Y un seminario sobre las exigencias de cambio en la educación popular y el método psicosocial. Y en cambio, de Freire, lee La alfabetización y la conciencia, fíjense el título, y Extensión o comunicación, con signos de interrogación. La concientización en el medio rural. ¿Sí? Son 2 textos cortos que después Paulo Freire los va a integrar a Educación como Práctica de la Libertad, que es en 1967. Ustedes dirán, ¿por qué, Javier, las fechas, el contexto, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos pensadores eran contemporáneos, ¿no? Uno es de 1921, su nacimiento, Paulo Freire, estamos celebrando los 100 años, y en el caso de Rodolfo Kusch nació al año siguiente, 1922. Sería muy interesante, y les dije, siempre Paulo Freire es un polo de encuentros, y vale la pena esa cualidad que tenía, invitado a miles de lugares a charlar sobre las cuestiones educativas que lo apasionaban. Y por este tiempo es muy interesante también algunos encuentros que hace con otros grandes pensadores que los voy a citar ahora porque me parece que vale la pena estudiarlos a futuro.
Uno es Iván Illich, con el cual tiene unos encuentros muy particulares, porque Iván Illich es invitado a Brasil para, y tiene como tutor a don Elder Cámara, que era el obispo de Recife. Uno de los obispos más influyentes en la teología de la liberación, participante del encuentro de Medellín y del concilio. Y entonces le hacía leer textos en portugués de pensadores portugueses a Iván Illich, y una vez que leía el texto, él generaba un encuentro con esos pensadores. Entonces Iván Illich se encuentra con Paulo Freire, y ahí empiezan a discutir sobre temas educativos. Más tarde, Iván Illich crea su centro de formación en Cuernavaca, México, y una de las cosas que hace es publicar las obras de Paulo Freire, y en la contratapa de Pedagogía del Oprimido, Iván Illich pone esto: he aquí una pedagogía realmente revolucionaria. El otro pensador que vale la pena y es interesante, y en un momento se encontraron los tres, es Augusto Salazar Bondy, un filósofo peruano egresado de la Universidad de San Marcos, que vivió muy poco, nació en 1925 y falleció en 1974, pero participó de una propuesta revolucionaria que se dio en Perú entre los años 68 y 75, y tiene un texto precioso de esa propuesta educativa que se llama La educación del hombre nuevo. Con Salazar Bondy, además, como filósofo, es muy importante porque vincula él se vincula con Leopoldo C. a partir de una pregunta: si es posible o no una filosofía nuestra americana. Y Leopoldo C. polemiza con él. Pero no solamente es interesante por eso, sino porque ambos dos, Leopoldo C. y Augusto Salazar Bondy, son invitados por Juan Carlos Escanone a los encuentros de San Miguel, donde se empezaban a reunir los filósofos de la liberación, con Enrique Dussel, Carlos Cuyen. De algunos de esos encuentros también participó Rodolfo Kusch, ¿no? Algunas vinculaciones. Tanto teología, filosofía como pedagogía plantean una cuestión liberadora, ¿no?, en esta época. ¿Liberarse de qué? ¿Y qué proponía el desarrollo? Bueno, esto es lo que Rodolfo Kusch polemiza un poco con Freire en esas cartas, donde después de leer a ambos autores, el programa de Sal y esos artículos de Paulo Freire, luego de respirar, ¿no?, como dice Kusch, dice: evidentemente Freire sabe trabajar con la realidad. Es un buen fenomenólogo, ¿no? Acá se posiciona en un lugar que le es ameno a Rodolfo Kusch, en una posición filosófica. Y además mucho más cristiano que todos los anteriores. Fíjense lo que le valora Kusch, ¿no? Es mucho más cristiano que todos los anteriores. Freire ama la realidad, la toma en cuenta y recién saca conclusiones o recomienda alguna salida. Los autores de Sal, así como los chilenos del seminario, perdónenme los chilenos, esto lo escribió Kusch, pedantes como todos los chilenos, dice Rodolfo Kusch, me parecieron lamentablemente desubicados, le cuenta al padre Santiago Gelina. Es muy linda la carta porque se muestra, Kusch habla con confianza.
Y bueno, Kusch critica respecto del tema de la DESAL, ¿no? Dice lo siguiente: la tecnología en el concepto de ser, planteada como desarrollo, pone final a la ética, ¿no? Algo que recién nos planteaba Pepe. El hombre no es sino en función de su posibilidad de ser. Lo curioso es trabajar un concepto aristotélico con la tecnología, y la tecnología ha de ser una forma posible de ser para el mundo occidental, pero no ocurre lo mismo con el mundo campesino. Cada cultura traza una posibilidad de realizarse o autorrealizarse. Si el mundo occidental planea una autorrealización a través de la técnica, esto responde a una modalidad cultural. Y esa modalidad cultural del desarrollo a través de la tecnología y el progreso para la producción de bienes, y para eso se necesita el campesinado, y para eso Kusch se plantea si el método de alfabetización, si somos, si tenemos derecho, ¿no? Si tenemos la obligación, o si tenemos el compromiso, ¿no? Y cuestiona desde lo ético, de alfabetizar a alguien, y si quiere o no quiere ser alfabetizado. ¿Por qué? Porque se pregunta si esto no redunda en mutar el ethos cultural de un pueblo. Esa es la gran pregunta que se hace Rodolfo Kusch respecto a estos textos de DeSalle y a lo que había recibido de Paulo Freire, de parte del padre Gelinas del índice. Es evidente que los teóricos de DeSalle no han ido más allá de lo aprendido en el seminario. Se ve que había muchos religiosos o sacerdotes en el comité de DeSalle, y en ningún momento han tratado de comprender, como en cambio lo hace muy bien Freire, la realidad americana. O sea, Freire conoce la realidad americana. Carecen en este sentido de los datos más elementales de antropología y de psicología, y creen que con lo agregado de unos rudimentarios conocimientos de economía habrán de conseguir la necesaria solidez doctrinaria. Es la crítica que le hace Kusch a la DeSalle. Dice: la creación de estas organizaciones netamente occidentales para resolver los problemas del vivir, para así realizarse como persona, esto evidentemente conmueve nuestra sensibilidad de clase media ciudadana. ¿No? No creo necesario escribir mucho en contra del dogma. La comprendí cuando al final del seminario aparece el trabajo de Freire. Si bien es criticable en algunos puntos, especialmente en su afán de hacer notar la necesidad de integrar al analfabeto a la vida nacional, sin embargo tiene una virtud principal: esa forma verídica y honesta con que trata el objeto de estudio, y cómo se desplaza siempre en un terreno existencial. Freire, dice Kusch, constituye un ejemplo de comprensión, mientras que los otros son simplemente repetidores de una misión que ellos mismos no comprenden. La comparación que está haciendo. Y también dice en la carta, Freire ama al campesino, pone el tema del amor, ¿no? Ama al campesino. Y si se equivoca en el método, no es por mala intención, ¿no? Porque parte de ese lugar que es el amor, ¿no? Sigue la carta, y las cartas, porque son 3, y dice: bueno, tengo que profundizar el tema, así que no puedo, tengo que comprarme más libros, tengo que comprar libros de filosofía, leer más cosas de Freire, si tiene, mándeme, le dice al sacerdote, y dice: y todo este tema del desarrollo también lo tengo que estudiar,
y lo voy a consultar con un amigo que es Gregorio Weinberg, ¿no? Gregorio Weinberg, que lo cita en la carta, había participado junto a Rodolfo Kusch de la Sociedad Argentina de Escritores, y eran amigos y compartían muchas inquietudes. Tiene un texto, Gregorio Weinberg, muy interesante, que habla de los modelos educativos para América Latina, ¿sí? Y también pedido por ese libro, en su momento lo pide la CEPAL, ¿no? Respecto a esa crítica del método, dice: creo que Freire brinda una terminología muy fecunda para los trabajos de investigación, ya que está mucho más que en la de Sal en la problemática moderna. Se advierte que conoce fenomenología y además ha hecho incursiones en el estructuralismo. Tiene una inteligencia profundamente humana, ¿no? Las valoraciones que hace Kusch de Freire. La subordina evidentemente a una salvación del objeto que estudia, ¿no? Utiliza el vocablo salvación. Es una virtud de los grandes autores. Estos aman el motivo de su ciencia. La inteligencia y la frialdad de Beckemans era el titular de Sal, es temible, como son de temer todos los fanáticos. Con el mismo criterio son capaces de defender teorías marxistas, pero sin la altura con que trabaja Marx. Esas cartas son re jugosas, tienen un montón de temas para trabajar. Yo estuve varias veces en Maimará, estuve curioseando mucho el archivo. También me dediqué a mirar en la biblioteca qué obras había. Por ejemplo, yo les comparto, iba buscando, a ver, ¿tiene Totalidad Infinito de Levinas acá? A ver. No está en la biblioteca, ¿no? Hablando con Elizabeth me dicen, mira, puede haber estado o no, porque también puedo haberlo prestado el libro, o el mismo Rodolfo Kusch puede haberlo prestado. O sea, sin lugar a duda conocía Totalidad de Infinito porque me encontré una cita de Totalidad de Infinito en el esbozo, y además de estar en el esbozo, en un programa de ética que daba Kusch en la Universidad de Salta, lo pone como bibliografía. O sea que de alguna u otra manera, Totalidad de Infinito no estaba físicamente en la biblioteca, pero estaba, ¿no? Y después estuve curioseando a ver si, por ejemplo, estaba Pedagogía del Oprimido, ¿no? Ahí María de los Ángeles, cuando estuvimos juntos, también busquemos si está Pedagogía del Oprimido. No lo encontramos, el texto, ¿no? Tampoco sabemos si accedió o no al texto de Pedagogía del Oprimido, pero me pareció encontrarlo, ¿no? Citado en una revista del INDICEP, y si Kusch había participado del INDICEP, de alguna manera le había llegado Pedagogía del Oprimido, aunque no estaba tampoco en formato papel, digamos. Bueno, me parece que recibe una gran crítica Kusch de este planteo que hace sobre Paulo Freire, y la recibe de otro sacerdote jesuita, que es el padre Federico Aguiló, que desde Salta le envía unas notas en donde le hace una importante crítica a Kusch, ¿no? Y también recibe una carta pidiéndole, y con esto voy cerrando, pidiéndole materiales y escritos sobre Paulo Freire,
el padre Torres desde la parroquia de Esquel. Y entonces ahí Kusch remite sus textos donde habla de Freire. Entonces, si uno quiere decir, bueno, a ver, ¿dónde está lo de Freire en los textos publicados? Está en La negación en el pensamiento popular y está en el capítulo 6 de la geocultura, ¿no? Cuando habla de geocultura y desarrollo, ¿no? Bueno, no está presente, y con esto cierro, no está presente Walter, pero él hace un tiempo escribió un texto muy bonito sobre Simón Rodríguez, que se llama El maestro inventor, ¿no? Y creo yo que Rodolfo Kusch es el profesor provocador, ¿no? Provoca nuestra inteligencia, sacude nuestros sentimientos, nos invita al encuentro y nos invita a una pedagogía de encuentro donde la propuesta es estar siendo con otros, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Javi, por esta posibilidad de estar nosotros a través de... Y la verdad, es tan interesantes en esta atención de estos dos autores. Vamos a seguir saludando a la gente que nos está mirando por el YouTube. Marisete Lucini, Adrián Gianni de la Universidad de Burlingame, Daniela Sposato, saludos desde La Matanza, saludos también de Gramática Pedagógica del Sur, de la seccional Avellaneda. También nos están mirando Bernarda Ballesteros, nos saludan desde Tandil, Ana Fuloni nos saluda también desde Ciudad de Vita, Alonso Berra de Carvalho, saludo grande, Joana Elizabeth Gutiérrez. Bueno, muchas gracias a todos los que están acompañando en esta reunión virtual. Ahora vamos a presentar a Carla Weinstock. Ella es socióloga, es docente e investigadora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, ahora del grupo sobre pedagogías críticas. No sé si me escucha. Pues no sé. Sí. Buenas. Perdón. No me escucho. Buenas tardes a todas y todos. Se cortaba al final, Valeria, no sé si les pasaba al resto, pero a mí me pasó. Quiero agradecer el convite a pensarnos, ¿no? Y quiero también decir que para mí es un encuentro muy especial porque quiero reivindicar los lazos afectivos que nos reúnen, que nos encuentran, en especial con Pepe, con Javier, con María Ángeles. Yo le dije varias veces a María Ángeles que ella me permitió pensar que tenían en común los dos autores, porque siempre que se plantea Kusch Freire se lo plantea en forma dicotómica o con lugares diferentes, y yo la tarea que quise hacer es qué tienen en común estos dos autores, ¿no? Me parece que ese es un rasgo interesante para pensar. Quiero agradecer la generosidad de Pepe al nombrarnos como pensadoras y pensadores, y también quiero rescatar la idea que Pepe dice de sistematizar nuestras propias experiencias y nuestras propias prácticas, porque suele pasar que en el campo de la educación o en el campo de la pedagogía, cuando las compañeras y los compañeros hacen experiencias en las aulas, en los movimientos sociales, en las cooperativas, dicen, tengo una anécdota para contar. Y en realidad nosotros mismos, nosotras mismos, le bajamos el precio diciendo tengo anécdotas en vez de narrar nuestras experiencias. Creo que eso es un dato también muy importante, ¿no? Y yo le decía a María Ángeles que ella me había provocado pensar qué tienen en común estos
estos dos autores. Yo quería además pensar que la pedagogía, la educación puede ser un convite. A mí me gusta utilizar la palabra convidar porque en el centro de la palabra convidar está la vida, ¿no? Entonces, en tiempos pandémicos se nota mucho más la importancia del cuidado de las vidas, cobijar nuestras vidas, las vidas de las otras, de los otros y de las otras. Y quería también decir que una de las figuras que a mí me acompaña mucho, un concepto, una categoría que me acompaña desde el principio de la pandemia, es la idea del extrañamiento. Nos extrañamos en una doble dimensión. Nos extrañamos de lo que nos acontece, o lo que nos está aconteciendo, y nos extrañamos en términos de querencias, de afectos, ¿no? Entonces, esta idea de lo extrañado. Extrañamos lo que nos sucede, lo estamos tramitando, lo estamos transitando, nos quieren apurar, ¿no? Al principio de la pandemia, a los 2 o 3 meses, había personas que ya decían que ya estaba cómo pensar la pospandemia, y nosotros recién estábamos tramitando y transitando en lo posible de la pandemia, y el extrañamiento de nosotras y nosotros en un encuentro cuerpo a cuerpo, rostro a rostro, cara a cara. Yo elegí 5 conceptos, por supuesto, digo que no quiero asustar a nadie, no voy a dar una clase, pero elegí 5 conceptos que me parecen sumamente importantes en los dos autores. Igual quiero decir que cada uno de estos conceptos sería para detenerse, demorarse, ¿no? Como quien espera en la chichería, para esperar, para demorar, porque creo que los conceptos se tienen que disfrutar, se tienen que pensar. Pensaba también al mismo tiempo si estos 5 conceptos no pueden ser una suerte de viaje, y cada uno de ellos una estación, insisto, para demorarnos, para detenernos, porque creo que el pensamiento necesita tiempos, la pedagogía necesita tiempo, las lecturas necesitan otras formas de los tiempos. Entonces, yo primero nombro cuáles son los 5 y después vamos deteniéndonos en cada uno de ellos. El primero es el concepto vida. El segundo va a ser la colonialidad, el tercero los orígenes, el cuarto la escritura y el quinto las filosofías, ¿no? Vamos a demorarnos, detenernos en estos 5 conceptos. Insisto, cada uno de ellos podría llevar, creo que un seminario, un curso entero, pero vamos a hacer algunas cuestiones, o decir algunas cuestiones. En el caso de Kusch, yo voy a nombrar 3 textos: América Profunda, La negación en el pensamiento popular, Un maestro a orillas del lago Titicaca. Quisiera nombrar un cuarto, que es Ser alumno en Buenos Aires. Las jornadas que arma Pepe, que son maravillosas, que son encuentros preciosos, nosotros con una compañera, con mi amiga Graciela Cohen, escribimos en su momento Pedagogías orilleras, juntando precisamente tanto un maestro a orillas del lago Titicaca como reuniéndonos con Ser alumno en Buenos Aires. Ser alumno en Buenos Aires tiene una ironía y una picaresca maravillosa. Yo lo he tomado ese texto para leerlo con las y los estudiantes, y que luego ellos escriban su ser estudiante en, ser alumno en, porque me parece que hay algo sumamente interesante. Con Graciela decidimos que vamos a volver a participar, Pepe, esta vez de las jornadas cuyanas. Yo siempre le digo a Pepe que cuyar de lo lindo de cuyar es que se puede hacer en comunidad, no se puede hacer en soledad. Entonces, me parece que además Freire y Kusch nos permiten jugar con sus apellidos, podemos freirear, podemos cuyar, ¿no? Y con Graciela estamos trabajando la negación, mucho la negación, para las jornadas de noviembre. Quiero empezar con el concepto vida porque, insisto, me parece que ese es el concepto, la categoría más importante, no solo en Freire, no solo en Kusch, sino en el pensamiento latinoamericano. Yo creo que hay algo en el pensamiento latinoamericano que parte justamente de cuidar las vidas, ¿no? De proteger las vidas, de cobijar todas las formas de las vidas. Para no olvidarme de quién fue mi maestra, que no es que lo voy a olvidar, pero tal vez en el transcurso de la charla pueda omitirla, mi maestra falleció hace muy poco tiempo, hace unos meses apenas, y su último Zoom, que era un Zoom sobre el tema de la hidrovía, hablaba de la importancia del cuidado de la vida, ¿no? Sabiendo ella que le quedaba muy poco tiempo. Entonces, estoy nombrando al Cid Argumedo y estoy nombrando Los silencios y las voces en América Latina, donde también el concepto vida es fundamental, ¿no? Pero bueno, voy a estos 2 autores. Seguramente, como nos pasa cuando hablamos con María Ángeles, después abrimos más ventanas, otras autorías, o otros pensadores y pensadoras, ¿no?
Yo para el concepto vida elegí la negación en el pensamiento popular y elegí la idea de que la cultura es una política para vivir, ¿no? Voy a retomar algunos de los conceptos que nombraron con anterioridad los compañeros. De un vivir aquí y ahora. A mí este concepto me parece sumamente interesante, vivir aquí y ahora. Es decir, el cuidado de la vida aquí y ahora, como después va a plantear Enrique Dussel leyendo, ¿no?, a otros autores, la vida inmediata. Entonces la preocupación es por el aquí y ahora, por la vida inmediata de las compañeras y los compañeros, ¿no? Y quería citar, ya que Pepe había hablado de la ética, que en este texto, justamente en la negación, cuando dice cultura es una política para vivir, ¿no?, plantea la relación entre la cultura como una estrategia para vivir en un lugar y en un tiempo, entonces también es política. Pero además plantea que la política en su sentido más profundo es algo que consiste en despertar un ethos. Entonces a mí me parece que hay algo interesante entre vincular la cultura, la vida, la política y el ethos, ¿no? Me parece que nosotras y nosotros podemos pensar que la pedagogía, en este caso, la filosofía, pueden ser una gramática ética y política, ¿no? Es decir, no de vincular la cuestión ética y política. Comprendo la idea de la eticidad como el rostro del otro, como momento anterior a la política, pero yo creo que nosotras y nosotros podemos hacer una relación, un pensamiento relacional, vinculando la eticidad y la politicidad. ¿En qué sentido? Como decía el compañero Javier, que todos queríamos saber si en la biblioteca de Cuyo estaba totalidad infinita. No hay alguien que... No, para nosotros y nosotros es fundamental, porque en ese texto lo que va a plantear Emmanuel Levinas es que la eticidad es el rostro del otro, el rostro de las otredades, el rostro, por supuesto, decimos nosotros ahora, de las otras y de los otros, ¿no? Levinas decía algo que para mí es precioso. Él decía que que esa mirada, que esa ética es una óptica. Y cuando Levinas plantea que la ética es una óptica, no se está hablando de Spinoza. Es decir, Levinas se inscribe en una filosofía judaica. Y me parece que lo quiero relacionar con Kusch. ¿En qué sentido? Cuando Kusch habla de lo mosaico, Kusch habla de los sentidos que construye la ley mosaica, ¿no? Lo dejo aquí porque quiero seguir retomando otras cuestiones. Ahora, la eticidad es el rostro del otro y de la otra, es decir, la eticidad es la singularidad. Cada una, cada uno, cada une de nosotras y de nosotros. Ahora, nosotras y nosotros en esa singularidad, al mismo tiempo que nosotros somos singulares, somos cada una una singularidad, al mismo tiempo somos una pluralidad. Y vivimos en comunidad. Entonces quería rescatar este valor de la eticidad y de la politicidad. Hacemos politicidades o construimos políticas en los gremios, en los movimientos sociales, en las cooperativas. Nos ponemos contentos cuando un Estado se denomina plurinacional. Digo, ahí también está la idea de pluralidad, ¿no? Entonces quería comenzar con esa idea. En el caso de Paulo Freire, en la educación como práctica de la libertad, que muy bien mencionó Javier, hay una cita a pie de página. Yo recuerdo cuando Pepe tuvimos ese diálogo maravilloso y Pepe me dice, ¿cómo te definirías? Esas preguntas que te ponen... Y yo le dije, como una buscadora de citas, ¿no? Porque a mí me parece que a veces una cita a pie de página ilumina todo un párrafo enorme, enorme que uno está leyendo. Y hay una cita a pie de página en Freire, donde Freire dice, existir es más que vivir. Es más que estar en el mundo. Existir es dialogar, discernir, ¿no? Existir es trascender. Entonces yo pensaba que tanto Kusch como Freire, y comparto lo que decía Javier, son pensadores del estar. A mí me alegró mucho ese título. La verdad que yo dije, quiero ver qué título le van a poner a la conversación. Y cuando vi que eran pensadores del estar, claro, son pensadores del estar siendo, ambos dos, ¿no? Con una diferencia. Kusch se atreve a mencionar al veterano melancólico Heidegger, y Freire no lo nombra. Y sin embargo, fue Jorge Huergo, un gran pensador, un gran compañero, que siempre nos decía que él sospechaba que Freire había leído Heidegger, pero no lo quería citar, ¿no? Entonces, hay en Kusch esta idea, me encanta que lo llame el veterano melancólico, ¿no? Cuando Kusch en realidad dice,
dice, bueno, porque Heidegger habla de la meditación como diferente al pensamiento, dice, hay algo de un veterano melancólico. Y Kusch dice algo más, nosotras y nosotros en América no nos podemos dar el lujo de la melancolía, ¿no? Y me parece, yo podría decir, bueno, esa melancolía es una nostalgia. Bueno, en Kusch no existe esa nostalgia. Y me parece sumamente importante. Digo, no quiero detenerme mucho en la estación vida, pero es fundamental. Expansión, colonialidad, ¿no? Hagamos un viaje pedagógico, un viaje filosófico, ¿no? Estación, colonialidad. En ese texto, también en La negación en el pensamiento popular, Kusch plantea construir un nuevo horizonte menos colonial, más auténtico y más americano, ¿no? Esto también me parece sumamente interesante. Ese nuevo horizonte, eso que decía Pepe de cuáles son nuestros horizontes, ese horizonte tiene que ser menos colonial. Ahí aparece la colonialidad o las diferentes formas de la colonialidad, porque nosotros sabemos que no hay un solo modo de la colonialidad. Hay colonialidad del ser, hay colonialidad del saber, hay colonialidad económica, que se llama expoliación económica, y que esas distintas colonialidades y la expoliación económica constituyen una suma de colonialidades, ¿no? Pero me gustaba esta idea de más americano y más auténtico, ¿no? Estas dos figuras de lo propio, pensar lo apropiado, ¿no? En el caso de Freire, no es que lo voy a leer, pero sí quiero recomendar, aparece la idea de colonialidad muy fuerte en la pedagogía de la indignación, cuando le preguntan por los 500 años de la conquista de América. Entonces le dice, ¿y usted qué piensa en los 500 años del descubrimiento? Él dice, no hay descubrimiento, hay conquista. Entonces pensar que estos dos pensadores, a quienes hoy podemos llamar decoloniales, aunque el concepto aún no estaba vigente, no estaba presente, porque a mí me gusta la figura, por supuesto, de la descolonización y también de la decolonialidad. Digo, estas disputas a veces son más academizadas que otra cosa, digamos. Pero yo creo que ambos pensadores fueron pensadores de la decolonialidad, que se anticiparon con sus prácticas decolonizadoras, con sus praxis descolonizadoras, a plantearse. Por si alguien tiene alguna edición o la edición del siglo XXI, lo que acabo de decir está en la página 91, 92 y 93. Solo lo digo porque no lo voy a leer. Tercer tema, los orígenes, ¿no? A mí me parece que acá hay una diferencia, pero que es interesantísima la diferencia. Si yo tengo que pensar cuáles son cómo plantea Kusch los orígenes en su obra, por supuesto nos vamos a América Profunda, y la figura que a mí me interesa es esta idea de lo profundo, ¿no? ¿Qué es la América Profunda? Pepe me invitó, lo voy a decir públicamente, Pepe me invitó a escribir, y en mi texto yo lo llamé las profundidades de América, porque creo que hay muchas formas de las profundidades, ¿no? Entonces, me parece que esta idea de lo profundo y las profundidades, y pensar que hay profundidades altas, ¿por qué no pensar que hay una profundidad que tiene que ver con las alturas? Porque digo, diferentes formas de las profundidades. Pero en el caso de Kusch, yo creo que la figura de la América Profunda empieza en ese relato cuando él va subiendo, ¿no? Y va a esas escalinatas donde le empieza a faltar el aire, y empieza a sentirse que lo van mirando, abro comillas, las otredades, ¿no? En el caso de Freire, el origen es África. Cuando Freire es invitado a ser parte de un proceso de alfabetización en Guinea-Bissau, recordemos que el liberador, el revolucionario de Guinea-Bissau, que fue Amílcar Cabral, muere en el proceso independentista, luego Freire es llamado a Guinea-Bissau. Cuando Freire llega a Guinea-Bissau, lo primero que va a plantear es, yo cuando llegué me sentí como en casa, porque no fui al África, volví al África. Es decir, que el origen para Freire está en África. Y yo creo que Freire en eso no se equivoca, y creo que nuestro origen también de la América Profunda es África. En primer lugar, África y América Profunda son el sur, por lo tanto el origen es el sur. Entonces esto también me parece importante remarcar. En el caso de por qué estoy de acuerdo con que el origen es África, primero porque la primera homínida, y vamos a decir primera homínida que arrojó una piedra y miró dónde caía esa piedra, esa es la primera teoría. La mirada de donde va dirigida la primera piedra es la primera teoría, es decir, que la primera teoría humana la inventaron en África.
Y luego compartimos con Enrique Dussel la idea de que el pensamiento filosófico, el pensar, nace en Egipto y en la filosofía bantú. Y la filosofía bantú es negra. Entonces, los conocimientos, lo que quiero decir así, por supuesto, con mucha amorosidad, es cosa de negras y de negros. Entonces hay que apropiarse de que nuestro origen es el África, ¿no? Entonces, en vez de pensar que nosotros somos la barbarie, nosotros tenemos que repensar que es justamente en eso que a nosotras y nosotros nos han tildado como los bárbaros y las bárbaras, es de donde nace el conocimiento. En realidad, los que pretenden ser la civilización no hacen más que no argumentar, crear eslogan, y somos nosotras y nosotros, y por eso quiero rescatar de nuevo lo que dijo Pepe, que tenemos que sistematizar y reconocer a nuestras pensadoras y pensadores, porque el conocimiento fue creado por nosotras y nosotros allá lejos en el África. Respecto a la escritura, me parece que ahí hay la estación escritura, ¿no? Como yo dijera, estación escritura. En la estación escritura a mí me gusta mucho ver cómo escriben los autores, ver cómo escribimos nosotras y nosotros y para quiénes escribimos nosotras y nosotros, ¿no? Hay una escritura académica, hay una escritura academizada, hay citas obligadas, y a mí me gusta pensar que también hay citas amorosas. Cuando nosotras y nosotros citamos a los pensadores, a nuestras pensadoras, estamos haciendo un ejercicio de cita amorosa que no es ni académica ni academizada. Es una cita que tiene que ver con el encuentro, con la emoción, con la intuición, ¿no? En el caso de Kusch, a mí me parece que la palabra clave en la escritura, creo que lo dijo Javier, seguramente lo dijo mejor que yo, es el esbozo. A mí me parece que esta figura de esbozo, a mí cuando yo empecé a pensar el esbozo, pensé en un bosquejo. Y cuando pensé en un bosquejo, pensé en un bosque, ¿no? Y pensé en el árbol, en Kusch. Entonces hay algo ahí del bosquejo, del esbozo, del bosque que me parece que está muy presente en la obra y en la forma de escritura de Kusch. En el caso de Freire, Freire creo que presenta en principio dos formas de escritura. Una es el ensayo latinoamericano. Y me parece que nosotras y nosotros tenemos que también pensar y valorar esta idea del ensayo, porque cuando uno ensaya escrituras, ensaya éticas, ensaya posibilidades, ensaya potencialidades y ensaya politicidades. La otra forma de escritura en Freire es la carta. Freire tiene 3 libros que por lo menos en sus títulos tienen nombres de cartas. Cartas a quien pretende enseñar, que a mí me gusta decir cartas a quienes pretendemos enseñar, ¿no? Y la idea de pretensión no es pretender ser ni la pedantería, la idea de pretensión de Freire es animarse, como lo dijo antes Pepe, la idea de... Yo creo que animarse también es darse ánimos entre compañeras y compañeros, animarse es asomarse a la experiencia pedagógica. Cartas a Guinea-Bissau, que es precioso ese texto, yo lo volví a leer en pandemia, ¿no? La pandemia nos permitió volver a leer textos. Empecé, por supuesto, Javier, con Totalidad Infinito de nuevo, pero viste, después Pepe te dice, vamos a escribir sobre Kusch y dejamos un rato a Levinas y nos vamos de nuevo a leer a Rodolfo, ¿no? O a Gunther, ¿no? Como quieran llamarlo. Cartas a Guinea-Bissau, cartas a quien pretende enseñar, cartas a Cristina. En cartas a Guinea-Bissau solo voy a decir una cosa que para mí es fundamental, ¿no? Freire dice que hay que estar atentos a cómo se van a enseñar la historia, la geografía y la lengua. La historia, porque él dice, ¿vamos a enseñar la historia del colonizador o vamos a enseñar nuestra historia? En geografía dice lo mismo, ¿vamos a enseñar la geografía del colonizador o vamos a enseñar nuestra geografía? Y en el caso de la lengua, Freire se pregunta en qué lengua hay que alfabetizar, ¿no? ¿En la lengua portuguesa, que es la lengua del colonizador, o en la lengua creole, que es la lengua en que se habla? Y yo creo que esto de la lengua, no para repetir a Freire, porque nosotros no intentamos repetir a Freire, sino intentamos pensar a partir de sus textos, yo creo que con la lengua hay una cuestión, y la lengua está en cuestión, porque en nuestra América Latina hay muchas lenguas. ¿No? No es que yo no voy a decir la lengua del opresor o no la lengua del colonizador, pero sí me voy a animar a pensar cuántas lenguas hay en nuestra América Latina que no están siendo nombradas. En el censo de Argentina todavía aún no se incluyen las lenguas de los pueblos originarios. Eso es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque Rodolfo Kusch dice América es pluricultural. Y yo creo
que América además es plurinacional. Entonces, me parece que ahí también hay un tema para pensar. Quinta estación, y ya nos vamos deteniendo la marcha, filosofía, ¿no? Javier antes hablaba que, y Pepe también, de el horizonte de los 60, de los 70, claro, el horizonte de la liberación. Cuando yo digo el horizonte de la liberación, también digo deliberación, de deliberar, de pensar, de problematizar, ¿no? Por eso yo había elegido, cuando Kusch plantea que el problema de la filosofía es el problema de la liberación, ¿no? Y ahí Kusch hace otra, cuando Javier dice que es provocadora, yo estoy totalmente de acuerdo, Kusch ahí le pega un palillo a Hegel, ¿no? En esto comparto lo que dice Pepe acerca de la dialéctica y de cómo Kusch pensó la dialéctica, pero habla del búho de Minerva, ¿no? Dice, bueno, el búho ¿no? Yo creo, esto es personal, yo creo que nosotros no necesariamente tenemos que descartar al búho. Creo que lo más interesante es hablar de búhos y quetzales, ¿no? De incluir nuestras aves. Me parece que eso es más interesante que decir, bueno, si el búho despegó, no despegó, qué pasa con el anochecer. Creo que en Kusch hay una figura bien interesante de la ensoñación, ¿no? De los sueños que no son los mismos que las pesadillas, ¿no? Creo que en ese lugar del búho, del anochecer, del amanecer, hay una figura bien interesante. Y en el campo de la filosofía, a mí hay un concepto, perdón, lo voy a decir porque me gusta, y me gusta mucho, que es el mercader pensante. A mí me encantó, otra provocación bien kuschana, ¿no? Kusch viene diciendo, bueno, ¿qué pasa con el ser alguien, ¿no? Yo pensaba, Pepe, cuando vos hablabas de lo institucional, cómo nosotros y nosotras jugamos a ser alguien en lo institucional, en esa competencia feroz, en esa competencia academizada, ¿no? Y esperando en la chichería, Kusch dice, bueno, ¿y para qué queremos ser alguien? ¿Y para qué hacemos todo lo que hacemos? Para estar bien. Ah, pero entonces es para estar, no para ser alguien. Sin embargo, la lógica académica nos lleva a esa pelea de todos contra todos, de todas contra todas, en vez de construir, ¿no? Una posibilidad, un encuentro. Y en esa crítica del ser alguien aparece esta figura del mercader pensante, que a mí me encantó. El otro día di clase de Descartes y terminé hablando de Kusch. Porque son lujos que una se da después de tantos años de docencia. No empecé hablando de Descartes, del pienso, luego existo. Claro, ¿cómo pienso? Entonces existo. Existo, entonces pienso. Existo, entonces imagino. ¿No? Yo empecé mi clase de forma cartesiana y terminé con el mercader pensante. ¿Por qué? Porque Kusch dice que tanto Descartes o Descartes como Kant, ¿no? Están asociadas a esta figura del mercader pensante. ¿Qué es el mercader pensante? No, pues claro, no es yo pienso, es un mercader que piensa, ¿no? Pero además yo quiero incluir a otro filósofo que a mí me gusta mucho, que es Blas Pascal. Blas Pascal no dice yo soy una cosa que piensa. Blas Pascal lo que plantea es somos una caña pensante. ¿Y por qué me gusta la caña pensante? Porque la caña es frágil. Y toda la fragilidad que nosotras y nosotros quisimos esconder o queremos esconder en nuestras vidas aparece de manera brutal y totalmente cruel en la pandemia. Esa fragilidad, esa caña pensante, ¿no? Pero además esa caña que se convida a pensar justamente porque es frágil. Es porque, no es a pesar de la fragilidad, es porque somos frágiles que nos animamos a pensar. Entonces me parece, y yo pensaba, si esa caña pensante, no sé, no podría estar en el bosque, y en el bosquejo, y en el esbozo de los textos de Rodolfo Kusch. Pero el mercader pensante, dice Kusch, quiere atar los géneros, ¿no? Y quiere atar todo. Y yo pensaba que ese es el problema del mercader pensante, que quiere atar todo, ¿no? Que quiere unir todo, que él habla del atar. Y yo pensaba, ¿qué cosas nosotras y nosotros no podemos atar? ¿No? ¿Cuáles son aquellas cosas que no podemos atar? Entonces yo pensaba en esta figura de la infinición tan cara, tan querida de Levinas. ¿En qué sentido? ¿No? En este sentido, que cuando ese mercader pensante se queda solo, se queda aislado, porque se queda aislado de la comunidad,
¿no? Ese mercader pensante que es el ser alguien, se va quedando aislada y aislado porque entra en competencia con los otros y las otras, también se queda aislado de los cielos, también se queda aislado de los infinitos, también se queda aislado de las estrellas. Entonces me parecía que esa figura del mercader pensante nos llevaba a pensar el aislamiento de las compañeras y de los compañeros, y al mismo tiempo el aislamiento de las infiniciones, el aislamiento de los infinitos y de las estrellas. En el caso de Paulo Freire, la filosofía tiene que ver con lo que recién decía muy bien Javier, con la pedagogía de la liberación. A mí el maestro Jorge Huergo, el extrañado y querido Jorge Huergo, me enseñó que Paulo Freire no era un pedagogo, que era un filósofo y que había que leerlo en clave filosófica. Así que vuelvo al origen de nuestra charla, agradezco el convite a pensarnos, agradezco el convite a gambetear por un ratito una pandemia espantosa, horrible, que se llevó un montón de compañeras y de compañeros, pero este ratito en que pudimos nombrar a Cuyo, en el que pudimos nombrar a Freire, en el que pudimos nombrar a Alcira, en el que pudimos nombrar a Huergo, y también, porque no, Horacio González, nuestras y nuestros maestros, le gambeteamos un ratito a la pandemia y tratamos de ser felices. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por este caminito, por este viaje recorrido. La verdad fue muy cálido haber escuchado tus palabras. Ahora le vamos a dar un ratito el micrófono. Se cortó, ¿no? Me parece. ¿No? Se tildó, Valeria. Bueno, ahí está, ¿vale? Bueno, iba a tomar igual la palabra, si les parece, ¿sí? ¿Vale? Después, si querés, apagá, así te podemos escuchar la cámara. Bueno, no, yo me quería tomar unos atrevimientos, en principio esto, agradecerles, es muy, muy placentero escucharles, bueno, tener todas ahí los pensamientos que se disparan. Quería, en principio, sí mandarle un saludo a Mónica Penelo, agradecerle que fue una compañera bueno, con la cual me atravesó, ¿no?, profundamente Freire, y bueno, lo mismo sumarme acá con María Ángeles, que es la que siempre también me atravesó con Cuyi y me lo mantiene ahí siempre muy vivo. Y después, bueno, contarles, saludar también a todos los compañeros, compañeras de Barrio de Pie, que estudian en la Universidad Popular, y que todas, bueno, estas ideas, estas experiencias, ¿no?, que ustedes nos están compartiendo, es parte del trabajo cotidiano, ¿no?, que quienes son trabajadores, trabajadoras de la economía popular, de esto que empezamos a llamar los cuidados comunitarios, tiene que ver justamente con lo que traía recién Carla hacia el final, en poner la vida en el centro, ¿no? Justamente un debate que venimos ¿no?, trabajando ahí en el territorio, en los encuentros, en los talleres, bueno, en todas las, ¿no?, la cotidianeidad que implica justamente de lo que hablamos, es de la importancia de poner a la vida en el centro y desarrollar, ¿no?, también entender eso, todo el valor que eso también genera, ¿no?, esos trabajos que cuidan a la comunidad, que están en el barrio muy presentes y que son fundamentales. Así que bueno, que todas estas cosas ayuden también, ¿no?, esto para transformar nuestra vida cada día en esto ¿no?, que también nos traías vos, Javier, del estar siendo un nosotros. Así que bueno, insisto, agradecerles profundamente, José, Carla, Javier, bueno, Walter, que no puede estar presente, pero que bueno, que ya nos encontraremos, así que esto nomás. Y bueno, y a Marcos también, agradecer la presencia, filósofo también. ¿Querías comentar algo? ¿Querés tomar la palabra? Y perdón, ahora que te veo, Pepe, una más, que me quedo también retomando el comentario de una compañera, vos mencionabas algo en relación a la política y la ética, ¿no? Ahí como marcando una diferencia, y sí, si podés,
Si podías profundizar un poquito más, porque hay comentarios ahí con, bueno, con esa cuestión que planteabas. Gracias. Marcos. Gracias. No sé si se escucha mi micrófono o lo subo, pero bueno, quería agradecer primero a vos, a María Ángeles por organizar esto, a Valeria. La verdad que José, Javier, Carla, Walter son referentes de nuestro país, del pensamiento nacional latinoamericano y nos traen, bueno, a Javier yo lo conocí en la UNLA y conocí a Kush por él, además de Carlo Casali, que también está en la UNLA, y conocí a Taborda también por Casali, y fue quien nos introdujo en el pensamiento de estos grandes, ¿no? Que tiene que ver, como dijeron, con la teología de la liberación, con la filosofía de la liberación, y por dónde va ese pensamiento, ¿no? Que nos atraviesa la militancia y lo que hacemos diariamente en territorio está imbuido, impregnado de todo eso. A Carla, bueno, siempre es hermoso escucharla, y también la conocí por Vivi Cerezani en un conversatorio de la UNAG, donde la verdad que la pedagogía que tiene es hermosa, y los conceptos, cómo los unifica y los fusiona, también son muy innovadores, ¿no? En esto que decían, lo de la escritura y la oralidad, porque el otro día en una charla de pedagogía en la Universidad Popular hablábamos el tema de esto de las narrativas y de la oralidad, ¿no? De por qué no en la academia presentar ponencias de manera oral, por ejemplo. ¿Por qué tiene que ser todo escrito, ¿no? Desde un ensayo o un bosquejo escrito, ¿no? De repente de darle el valor a la oralidad, sería muy importante también que en la academia empiece a penetrar esa mirada, dentro de la región latinoamericana sobre todo, ¿no? Así que nada, agradecerles por el trabajo que hacen y que nos enseñan un montón. Así que nada, súper feliz de participar hoy acá y poder escucharlos. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Ahí veo si abro la cámara. Primero queríamos dar las disculpas que Walter nos avisó, que nos había contado que estaba de viaje filosófico, visitando escuelas, asentamientos del MST, y no logró conectarse evidentemente desde donde estaba. Vamos a abrir ahora las preguntas de YouTube. Ahí vamos a leer algunas. A ver, se me cortó ahora. Juli, ¿vos podés ver las preguntas del YouTube? Bueno, tenemos saludos, mucha gente, obviamente. Gracias a todos los que nos saludaron. Y Sara Mamani, ¿cómo estás? Acá, Mónica Penelo dice, Freire fue muy lector de Gramsci. Pregunta, ¿no? Si alguien lo puede responder. Pregunta si Freire fue muy lector de Gramsci y de Freud. Y después, Raquel Freita dice, bueno, no, agradece a Carla porque dio muchos conceptos para saborear y abrazar. Pero bueno, ahora vemos si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien puede responder? ¿Piden apreciación de Pepe para el final? Sí, con respecto a política y ética, ¿no, Juliana? Yo cuando les marqué lo del continente racional que viene generándose como pensamiento de la humanidad, el continente no es un suelo específico geocultural. Lo que yo referencio es un páramo, un lugar para habitar. En algún lugar del universo hay una especie que lo único que piensa es en su autoconservación. En ese marco, la política de que nosotros somos demasiado modernos y no podemos salir de una lógica de pensar sin el Estado. Nosotros pensamos del Estado y pensamos que las políticas son netamente
configurativa de nuestra vida y constitutiva, que por un lado lo es, pero lo que perdimos en el relato de la posibilidad de la ética, que es anterior a la política, que lo trabaja Levinas, que lo trabaja Carlos Cuyen, que tiene que ver con esa otra posibilidad de habernos conjugado de otra manera. Sí, esta manera de conjugar significa que tenía que ver con la explotación del hombre por el hombre, o esta forma de mercantilización de la vida, lo único que estamos generando es más de lo mismo. Entonces, si nos animamos a mirar un poco más atrás, hay algo ético, es la punta de un plumero que no nos animamos a ver. ¿Se entendió, Juliana? Pero a la vez, en un continente que en términos generacionales en algún momento tenemos que asumir, lleno de conquistas, lleno de logros, pero también lleno de traidores. Y en ese marco, esos actores son muy fuertes en el marco específico de lo enlazado. Entonces hay que tener parte de la construcción del vínculo. Sí, contundente. Muchas gracias. No sé si quieren que responda la pregunta de la compañera sobre Freud y sobre Gramsci. Digo, para que no quede en la pregunta. O sí que quede en la pregunta. Sí, yo creo que sí. Que hay en Pedagogía de la Esperanza, si mal no recuerdo, Freire nombra alguna de sus lecturas y ahí nombra a Gramsci. Y en el caso de Freud, para mí está muy presente en la Pedagogía del Oprimido cuando habla de introyectar el discurso del opresor. Esa figura de la introyección para mí es una figura freudiana, ¿no? Como el oprimido, la oprimida, el oprimide introyecta lo que nosotros decimos la narrativa del opresor, el discurso del opresor, la gramática del opresor. Digo para que no quede sin responder. No. Bien, gracias. Carla, ¿ibas a decir algo más? Bueno, nos siguen escribiendo María Laura Rodríguez. Dice que es genial lo que dijo de la oralidad Marcos Varela, muy real y necesario. Yamila Varela manda saludos a la chichería. Yo quería preguntar algo a Javier. ¿Viste cuando vos comenzaste a hablar de la época, digamos, del desarrollo, de esas teorías desarrollistas que había a nivel continental? ¿Cómo pensás que estos dos pensadores pueden, digamos, confluir en este pensamiento de la época, ¿no? Del desarrollo a través de lo económico, y cómo Kusch lo piensa a través, por ejemplo, de lo que es el ciclo del pan, ¿no? Y bueno, Freire por ahí lo está pensando en la geocultura más de lo que es el Brasil y el Brasil negro, ¿no? Que si puede haber algún tipo de uniones en estas teorías. A mí me parece que el desarrollismo primero se plantea que puede ser una perspectiva económica, ¿no? En vista de un progreso económico, y está vinculado países desarrollados y países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Creo que la perspectiva económica que se plantea en el desarrollismo, ese progreso es ficticio, ¿no? Porque el que accede a la ciencia y a la tecnología son aquellos que lo tienen. Mirá lo que ha pasado con las vacunas, por ejemplo. Entonces, esta postura que incluso se trata de rescatar en algunos momentos, no muy lejanos, y se ha nombrado en esa carta claramente, por ejemplo, dice, a esto se debe el fracaso de Frondizi, por ejemplo, dice concretamente Rodolfo Kusch.
Y vos fíjate cómo todas estas perspectivas de desarrollo, hoy tenidas de otra doctrina que se llama neoliberalismo, han venido a tratar de seguir matizando desde otra perspectiva. La economía de extracción que trajo el mercader no termina, ¿no? En algún momento se llevaron el oro y la plata del Cerro de Potosí. Acuérdense lo que una vez dijo Evo Morales, que ya con todo lo que se llevaron alcanzaba para varias deudas externas de toda América Latina. Digo, el otro día me causó gracia escuchar un comentario de este tipo en el capítulo de La Casa de Papel, sobre esto de este modelo extraccionista y de este oro que se fueron llevando. Y en cambio, la propuesta de la ILIU, o de una economía más de comunión, una economía del compartir, pensando que sobre todo lo primero está resolver el tema del pan, ¿no? El pan de la cotidianidad, ¿no? Y como decía, el pan va desde la necesidad de resolver desde el pan a la divinidad. Por eso el agradecimiento a la divinidad que da el pan, ¿no? En esto Dussel es muy claro, digamos, nosotros tenemos más, en nuestros pueblos originarios, más cerca de la cultura semítica, trajo Carla África, claramente, vinculado a esto de lo mosaico y demás, y al pueblo hebreo, que de lo que tenemos del occidente europeo, ¿no? Me fui por las ramas, pero... No, es que el tema sí meritaba irse un poco por las ramas. Gracias, Javi. Queríamos agradecer a Diego también, que está haciéndonos el aguante desde la técnica. Bueno, no sé si Pepe anda por ahí todavía. Lo queríamos saludar. También saludarla a Carla. Muchas gracias por haber... Pepe, no sé si querías hacer algún comentario final sobre el tema de la Casa de Cush. La Casa de Cush está siendo administrada por la UNTREF desde el 2014. Firmamos un convenio con Elizabeth y su hijo Rodolfo Cush, hijo, el 14 de diciembre del 2014. Se venció, la universidad le envió ya la posibilidad de un contrato, pero esa casa lo que está digitalizado al día de hoy solamente son los escritos. Y como toda biblioteca, lo que se digitaliza es la tapa y el índice de los libros que él leía. Pero quedan muchas cintas que son todo el registro de las entrevistas que él hizo. Y también la Universidad Nacional de Jujuy se hace cargo de Casa Museo por el cuidado, porque lamentablemente ante la muerte de Elizabeth el 13 de diciembre del 2019, queda la casa vacía y hay que evidentemente mantenerla y cuidarla. La UNTREF solamente se hace cargo de la biblioteca, no de la casa. Pero sí hace falta un esfuerzo común de gestión asociada, donde están enterados todos, Todos los funcionarios habidos y por haber saben de la Casa de Cush. Pero lamentablemente nadie aporta lo que realmente se necesita para el cuidado general. Bueno, muchas gracias, Pepe. Esperemos que podamos hacer alguna acción en común entre todos los que estamos acá en este momento y obviamente quien se quiera sumar. Esto es un tema de difundirlo, que se sepa y tal vez que se pueda intervenir de alguna forma. Pero la familia, tanto Rodolfo Cush hijo como su hermano que está en Roma, viviendo desde hace muchos años, están firmando los convenios con las dos universidades para el cuidado general. Falta levantar la sistematización del registro audiovisual de todos los entrevistados, que son más de 80 cintas que están ahí, y que tiene que ser realizado por un especialista, no por cualquier persona. Sí, le hace falta unas manos y un poco de amor, ¿no? Y un poco
de un poquito de dinero también, ¿no? Esperemos que alguien tome el guante de este desafío o que lo tomemos un poco todos y se pueda resolver esta situación. El único, en términos técnicos, el que lo puede hacer es RTA, Radio y Televisión Argentina. El Así Archivo General de la Nación no lo puede hacer. El único que tiene realmente los técnicos y los medios son ellos. Vale, ¿viste ahí lo que mandó Diego? De pregunta Sara Mamani que Pepe habló de inhibición, ¿por qué? No sé. ¿Que yo hablé de qué, Juliana? Inhibición. Inhibición a la acción. Sara Mamani, primero, ante todo, un saludo y una admiración. Segundo, me parece que la convocatoria que tenemos hoy en día como relato invisible es la inhibición a la acción. La mayoría de los relatos de registro audiovisual que nosotros visualizamos convocan a eso, a Black Mirror. Significa, quédate con lo que tenés, no hay otra posibilidad. Y es eso lo que nos están invitando. Me parece que la educación, tanto como Freire como Kusch, es la posibilidad de generar otra potencia. Y no definirnos por lo que ellos quieren que nos definamos, sino generar otra posibilidad. Clarísimo, Pepe, gracias. Bueno, saludamos nuevamente a Carla, a Javier Ríos, que nos acompañó, gracias a Pepe, la Universidad Popular, Juli, María Ángeles, Marcos, gracias Diego, que también estás haciendo ahí el aguante. Muchas gracias una vez más de mi parte por haber estado, por haber participado en este momento de encuentros y de recordar un poco las palabras de estos pensadores que tanto nos ayudan y nos esperanzan con una vida digna, con una vida en comunión. Y bueno, saludos para todos, para todas y para todos los que nos estuvieron mirando por el canal. Un abrazo y gracias por estar. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por el compartir. Gracias a ustedes por la organización. Adiós, que estén muy bien. Chau Carla, chau Javier, chau Juliana, chau Marcos, chau María de los Ángeles, chau Valeria. Chau Valeria, chau Marcos. Muy hermoso, muy hermoso. Gracias. Chau. Vicky, ¿se puede dejar de grabar? No sé si dejar. Se había dejado de grabar.